grandes para obtener monómeros como lo son el etileno o el propileno. Y aquí en la presentación pueden observar que tengo, por ejemplo, marcado el etileno. Ahorita les voy a mencionar qué significa lo que está a alguno de sus lados. Entonces, estos monómeros, ya los cuales obtuvimos del craqueo, como el etileno o el propileno, se transforman en polímeros mediante los procesos químicos, como pueden ser la polimerización o la policondensación, dando lugar a los diferentes tipos de plásticos. Durante este proceso se utilizan sustancias químicas peligrosas en función o como catalizadores, como pueden ser disolventes, aditivos, que pueden ser plastificantes, estabilizantes, retardantes en llama y compuestos orgánicos volátiles. Eh, Estas sustancias, aunque necesarias para obtener ciertas propiedades del plástico, como pueden ser la flexibilidad, durabilidad, resistencia térmica, deben ser manipuladas bajo estrictas normas de seguridad, ya que muchas están clasificadas como mercancías peligrosas por los organismos internacionales como es la Organización de las Naciones Unidas, según para el sistema de transporte, ¿no? Porque hay clasificaciones para diferentes tipos de manipulación, ¿no? Puede ser para almacenaje, para transporte. Por ello, la industria del plástico requiere de un manejo especializado en almacenamiento y transporte y disposición de este tipo de mercancías, cumpliendo con las regulaciones internacionales, hablando del ADR, del IMDG, en Estados Unidos del CFR 49, etcétera. Hablando específicamente de lo que estamos viendo en pantalla, como es el etileno, este se usa como una materia prima para la fabricación de polímeros, como puede ser el polietileno en sus diversos tipos, ¿no? Polietileno de baja densidad, el de alta densidad, el polietileno lineal, etcétera. Asimismo, para la obtención de diversos monómeros, como pueden ser el cloruro de vinilo, el estireno, el acetato de vinilo y productos químicos importantes como el óxido de etileno, eh, el acetaldehído, también por ahí está mencionado, etanol y alfa olefinas. El polipropileno, que está en esta parte de acá, tiene por polimerización del propileno. El propileno es también un gas inflamable clasificado como 2.1 y es un número de Naciones Unidas 1070. Y si ustedes observan esto, UN 1070, que son 4 dígitos, y luego dice clase 2. Aquí nos espérenme tantito, más adelante les voy a dar el contexto de qué es lo que significan estos números, ¿no? Precedidos de un UN y qué significa estar en una clase, ¿no? O en una división de riesgo. Por ejemplo, también el policloruro de vinilo se produce por la polimerización del cloruro de vinilo monómero. El PET se fabrica por la policondensación del etilenglicol con ácido teraftálico. Entonces, por acá tenemos también un UN 3082, que es una sustancia peligrosa para el medio ambiente, NEP, también esto vamos a ver más adelante qué significa. Y el nombre técnico del constituyente peligroso que conforma la mezcla se llama etilenglicol. Más adelante vamos a ver esto. Entonces, en este slide yo les quise o quiero mostrar justamente cuáles son esas sustancias que están catalogadas como peligrosas que interactúan justamente con nuestros procesos para la fabricación del plástico. Y una de estas interacciones justamente es usar este tipo de sustancias como materias primas, como ya lo mencioné antes, como catalizadores, ¿no? O como portadores de algún tipo de propiedad físico-química. Sin embargo, también va a haber otra interacción muy importante que vamos a tener con la industria del plástico y también un poquito más adelante les voy a hacer mención de ella. Voy a pasar a la siguiente diapositiva, en donde es una pregunta muy general para todos, ¿no? ¿Cuántas sustancias químicas hay en el mundo? Ya que estamos hablando de sustancias químicas, mercancías peligrosas, que estas sustancias interactúan en los procesos de fabricación del plástico, pero ¿sabemos realmente cuántas sustancias químicas hay? Pues aquí les dejo una imagen que está extraída del Chemical Abstract Service, que es una institución que justamente recopila toda la información conforme a las sustancias químicas que están listadas en el mundo. Y, por ejemplo, aquí
puedo mostrarles que se enlistan sustancias orgánicas, aleaciones, compuestos de coordinación, minerales, mezclas, polímeros, sales, y todo este registro de información de las sustancias químicas viene desde los años 1800. Entonces, desde ahí se viene con este listado de sustancias químicas que hay en el mundo y que salen, ¿no? Que se crean, que se generan. Pues hay más de 219 millones de sustancias químicas. Ahora, hablando del tema de mercancías peligrosas, ¿cuáles o cuántas están catalogadas como mercancías peligrosas actualmente? Pues primero que nada, hay que dar una definición de qué es una sustancia peligrosa, ¿ok? Pues una sustancia peligrosa es todo aquel elemento, compuesto, material o mezcla de ellos que independientemente de su estado físico representa un riesgo potencial para qué factores, para la salud, para el medio ambiente, la seguridad de los usuarios y la propiedad de los terceros. También se consideran bajo esta definición los agentes biológicos causantes de enfermedades. Entonces, la Organización de las Naciones Unidas tuvo una clasificación o sacó una clasificación de este tipo de sustancias peligrosas y si ya hacemos este match de cuántas sustancias peligrosas hay en el mundo, que son 219 millones, y en esta pregunta, ¿cuántas están generando o cuáles son estas sustancias peligrosas o cuántas son las que están catalogadas como sustancias peligrosas? Pues son alrededor de 4,000. Y estas 4,000 están en un listado, como les mencionaba, que publica Naciones Unidas en un libro que se llama Transporte de Mercancías Peligrosas, las regulaciones modelo. Ahora, tuvimos una definición de sustancia peligrosa. ¿Qué es una mercancía peligrosa? ¿Cuál es esa definición de mercancía peligrosa? Pues una mercancía peligrosa, ahorita les voy a poner el lado izquierdo de la diapositiva la definición que ya vimos previamente de sustancia peligrosa y cómo se conjuga con la definición de mercancía peligrosa. Pues una mercancía peligrosa son aquellas sustancias peligrosas, o sea, que conjuga es esta definición de acá, la conjuga, la suma a esta definición. Entonces son aquellas sustancias peligrosas, sus remanentes, sus envases, sus embalajes y demás componentes que conforman la carga que será transportada por las unidades de transporte. Entonces, sumando, digamos, todos los elementos que conlleva la sustancia peligrosa, como pueden ser su envase, su embalaje, todo eso en conjunto lo vamos a llamar una mercancía peligrosa. Visualmente lo vamos a ver de esta forma, ¿no? Tenemos una sustancia, que es esto, que va dentro de un envase y ese envase va dentro de un embalaje para transportar de la más segura y a todo eso en conjunto le vamos a llamar mercancía peligrosa, ¿ok? Y esta mercancía peligrosa ya la podemos subir a las unidades de transporte, ya las podemos movilizar, por ejemplo, en los montacargas, las podemos trasladar internacionalmente, etcétera, ya bajo esa definición, ya como una mercancía peligrosa porque conjuga la sustancia, el envase y el embalaje. Teniendo ya esta definición de mercancía peligrosa, es importante que les mencione que este tipo de mercancías peligrosas debe de llevar una identificación específica para sus envases, embalajes, los contenedores y las unidades de transporte que los mueven sobre carreteras, ¿no? Entonces, aquí tienen unas imágenes de los ejemplos justamente de cómo deben de estar identificadas esas sustancias, esos envases, esos embalajes, esas unidades de transporte. Aquí solo les muestro los ejemplos de cómo vienen marcadas o cuando nosotros podamos observarlas en carreteras, en un almacén, en una tienda inclusive de servicio, sepamos que esos símbolos que están ahí marcados representan a una mercancía peligrosa. Más adelante también les voy a mostrar cuáles son algunas de esas reglas para poder identificar estos envases, embalajes, contenedores y unidades de transporte. ¿Ok? Sin dejar de lado que les acabo de dar la definición de sustancia peligrosa y mercancía peligrosa basados en su transportación segura. Sin embargo, hay otra definición que también da Naciones Unidas bajo el GHS, que es el sistema globalmente armonizado y aplica para toda la parte de centros de trabajo. Entonces, una definición que les di previamente era para
la forma de transportarlos de manera segura, y esta que les voy a dar ahorita aplica para los centros de trabajo. Entonces, ONU da esas dos definiciones. Una, transporte, otra para el almacenamiento, digamos, de esa parte para los centros de trabajo. Entonces, una sustancia química peligrosa o mezcla son aquellas que por sus propiedades físicas, químicas y características toxicológicas presentan peligros físicos para las instalaciones, maquinaria y equipo y para la salud de las personas que se encuentran en el centro de trabajo, y que justamente este sistema globalmente armonizado también tiene un sistema de identificación visual que es muy parecido justamente porque lo que quiso hacer Naciones Unidas es homologar, digamos, cierto tipo de riesgos visualmente, con ciertos cambios en cuanto a proporciones, etcétera. Sin embargo, es muy similar en cuanto a los pictogramas que ustedes están viendo. Entonces, aquí les muestro también un envase que también debe de ir identificado bajo este sistema si está dentro de un centro de trabajo. Entonces, vamos a conjugar esas dos definiciones, ¿no? Una definición de sustancia peligrosa para el transporte y una definición de sustancia peligrosa para el centro de trabajo o básicamente enfocado o direccionado a los almacenes. Bueno, ya sabemos visualmente más o menos cómo se están identificando estas sustancias peligrosas o esta mercancía peligrosa. Sin embargo, ¿cómo podemos saber realmente si una sustancia es considerada como peligrosa para su transporte? Pues hay un elemento que se pide internacionalmente, es un documento que se solicita internacionalmente y que también Naciones Unidas te da las bases para crearlo, ¿no? Este es una hoja de datos de seguridad, una hoja de una Safety Data Sheet, en la cual se compone de 16 puntos, 16 secciones que están normadas, como ya les mencioné, por Naciones Unidas, y que cada una de esas secciones debe de ir en un orden y debe de contener cierta información en especial para describir a la sustancia de la cual se está hablando, enfocada a sustancias químicas. Para todos los tipos de sustancias químicas se debe de tener una hoja de datos de seguridad, ¿ok? Para diferenciar o para saber si una sustancia de estas que están listadas químicas está considerada como peligrosa para su transporte, hay una sección dentro de esta hoja de datos de seguridad, que es la sección 14 de la SDS, en la cual nos va a decir o nos va a dar los elementos claves para saber si esta sustancia está considerada como peligrosa. Para, básicamente, si ustedes van a esta sección 14 de la SDS y ven esta información que les estoy mostrando, que aparece unas letras U, N y luego un número con 4 dígitos, y luego abajo un nombre, una designación oficial de transporte se le llama, con el nombre de la sustancia, luego dice una clase de riesgo y ahí te dice un número que es el 8 y luego un grupo de embalaje que ahí les menciona que es el 2 romano. Si ya aparecen estos elementos, ahorita les voy a explicar qué significa cada uno de ellos. Si ya aparecen estos elementos, ya podemos inferir que la sustancia que estamos revisando en esta hoja de datos de seguridad está considerada como peligrosa para su transporte y obviamente debemos de tener ciertas consideraciones de seguridad y normativas para poder transportarlas, manipularlas y almacenarlas. Entonces, ahora que ya sabemos que esta hoja de datos de seguridad nos dice que esta sustancia sí es peligrosa, ya tenemos que tener en mente que también los envases, los embalajes, las unidades de transporte, los contenedores deben de estar identificados porque dentro de ellos estamos conteniendo una sustancia peligrosa, estamos conteniendo una mercancía peligrosa. Aquí les traigo otro ejemplo de una sustancia que todos usamos, ¿no? Un detergente en polvo, ¿no? ¿Para qué lo usamos? Muchos los usamos para lavar nuestra ropa. Si nosotros vamos a la SDS de este detergente en polvo, pues para empezar, en la sección 2 nos dice o nos da un elemento de precaución, de atención. Entonces decimos, bueno, es una sustancia química que bajo el sistema globalmente armonizado para el almacenamiento y manipulación en centros de trabajo tiene un foco de atención, ¿no? Entonces es una identificación visual que nos ayuda a saber que las sustancias químicas inherentemente por su
propiedades físico-químicas, pues tienen cierto grado de peligro, ¿no? Ejemplo, si nosotros nos servimos en un vaso detergente y nos lo tomamos, pues vamos a tener alguna implicación en nuestra salud, ¿no? Básicamente porque es una sustancia química. Entonces, esta identificación que están viendo aquí es bajo el sistema globalmente armonizado. Sin embargo, para lo que estamos platicando en esta conferencia, si nosotros nos vamos a la sección 14 de esa misma SDS del detergente en polvo, podemos observar que la información que nos despliega no viene algo de los elementos que les mencioné, ¿no? Viene sí listado el número de Naciones Unidas, sin embargo dice que no es aplicable, la designación oficial del transporte ahí dice que no es aplicable, las clases de peligro para el transporte tampoco. Entonces, todos los elementos de la sección 14 dice que no aplica, por lo cual el fabricante de esta sustancia, de este detergente en polvo, lo clasificó como no peligroso para el transporte. Entonces, si es una sustancia química, si tiene algún elemento de atención para su manipulación y almacenamiento, sin embargo, para transportarlo no está considerado como un elemento peligroso. ¿Ok? Entonces, si nosotros lo vamos a envasar, ¿no? En los drums que están aquí viendo los tambores, si lo vamos a transportar en contenedores y si lo vamos a llevar en una unidad de transporte, pues básicamente no debería llevar otra identificación porque no está considerada como peligrosa para su transporte. ¿Ok? Este marco, bueno, ¿de dónde viene esta regulación? Ya les mencioné mucho de Naciones Unidas, que el libro de recomendaciones modelo, el libro naranja, este que les estoy mostrando en pantalla. Sin embargo, ¿de dónde viene toda esta regulación, no? O cómo surgió esta regulación de Naciones Unidas. Pues en 1956, Naciones Unidas decidió sacar internacionalmente ciertas recomendaciones relativas al transporte seguro de las clasificadas como sustancias peligrosas que durante muchos años, previos a la publicación de este libro, surgieron ciertas experiencias de vida en las cuales cuando se veía que transportaban estos materiales o estas sustancias químicas, estas afectaban si se tienen algún tipo de incidente durante su transporte, ¿no? No sé, un accidente, una volcadura, un derrame, etcétera, provocaban daños justamente a las personas, al medio ambiente, a las propiedades, a la infraestructura, etcétera. Entonces, por eso Naciones Unidas en este año decidió mandar estas recomendaciones internacionalmente para poder realizarlo o realizar un transporte de manera segura. A la par, ciertas organizaciones, dependiendo del modo de transporte, como la IMO, que es la Organización Marítima Internacional, decidió sacar también su propia regulación porque dijo, bueno, estas recomendaciones que sale ONU o que sacó ONU, pues son para recomendaciones para todos los modos de transporte, ¿no? Aéreo, marítimo, terrestre, ferroviario, etcétera. Sin embargo, la IMO dijo, yo voy a sacar, basado en las recomendaciones modelo de la ONU, adopta estas disposiciones y aparte añade su expertise en la parte marítima, saca estos libros que se llaman el código IMDG, ¿no? La parte marítima, el ICAO, que es la Organización de Aviación Civil Internacional, de la misma manera adopta cierto tipo de, bueno, adopta las disposiciones de este libro naranja de Naciones Unidas y saca sus publicaciones propias para el transporte aéreo de mercancías peligrosas. También la IATA, que es la Asociación Internacional de Transporte Aéreo, dice, bueno, sí, ICAO, está muy bien que hayas adoptado esta parte, sin embargo, IATA, que es como la parte de organización de estas empresas de transporte aéreo, ¿no? Las que conocemos comercialmente, dijo, nosotros nos reunimos y para proteger también nuestros intereses, vamos a sacar nuestras propias regulaciones, ¿no? Basados en el ICAO, basados en el libro naranja de Naciones Unidas y también dándole un peso específico a la parte de estas aerolíneas, ¿no? Entonces, también va de la mano con la regulación de Naciones Unidas. En Estados Unidos también sacó su propia regulación, que es el 49 CFR, que es toda la parte de transportación de mercancías peligrosas, que también está basado en la parte de Naciones Unidas, sin embargo, también tiene cierto tipo de desarrollo propio por el país de Norteamérica. Para Colombia, eh,
el ministro de Transporte, el Ministerio de Transporte es el que saca este tipo de regulaciones y el decreto 1609 de 2002 es el que habla justamente de cómo realizar este transporte seguro de mercancías peligrosas, ¿no? Eh, este decreto abarca todas las operaciones relacionadas con la movilización de productos peligrosos, incluyendo la seguridad de envases y embalajes, preparación, envío, carga, descarga, transporte y almacenamiento. Y justamente también está basado en lo que viene recomendado por Naciones Unidas. Definiciones rápido para que podamos entender más del contexto de mercancías peligrosas. Les hablé anteriormente o previamente de un número de Naciones Unidas, un número UN. Es el número otorgado por las Naciones Unidas en función de su clasificación de riesgo y de su composición. Se compone de un número de 4 dígitos, ¿ok? Y que justamente le da ese valor de clasificación para entrar en el listado de sustancias o mercancías peligrosas de Naciones Unidas. Nombre apropiado de expedición o Proper Shipping Name, se le conoce así internacionalmente, PCN, es el nombre de expedición otorgado por Naciones Unidas para el transporte y que va en relación al número de Naciones Unidas. Entonces, si ustedes buscan un número de Naciones Unidas, les va a aparecer justamente en el listado que saca Naciones Unidas el Proper Shipping Name, el nombre apropiado de expedición, ¿no? Va uno de la mano con la otra. Y si ustedes fueron observadores y en los ejemplos que les di aparecían unas letras N.E.P. significa no especificado en otra parte, o en inglés podemos encontrarlo como NOS, Not Otherwise Specified. Entonces, ¿esto qué significa? Que la sustancia primaria que le da la característica de peligrosidad se utiliza para mercancías peligrosas no listadas directamente por su nombre técnico. Sin embargo, agrupa Naciones Unidas en ciertos Proper Shipping Name, cierto grupo de características físico-químicas, porque sería muy laborioso tener todo el listado de sustancias químicas o de números o de nombres técnicos, más bien dicho, justamente en estos listados, ¿no? Ya dije que estamos hablando de 4,000 números de Naciones Unidas, que viene asociado con 4,000 nombres apropiados de expedición o Proper Shipping Name. Entonces, esta parte es importante mencionárselas, que estos grupos NP, agrupan justas sustancias que no están listadas por su nombre técnico. Clases de riesgo, Naciones Unidas hizo una clasificación de este tipo de sustancias para justamente darles o asignarles un grupo en el cual por sus características tuviera cierta relación. Y cómo surgen estas clases de riesgo, pues también Naciones Unidas saca una publicación que se llama Pruebas y Criterios, en las cuales por medio de ciertos análisis en laboratorio, te dice si una sustancia, primero, es peligrosa, segundo, en qué clasificación de las 9 que existen, ahorita lo van a ver este listado, entraría esta sustancia. Entonces, las clasificaciones que tienen Naciones Unidas para mercancías peligrosas son la clase 1, que son los explosivos, y ahorita van a ver una serie de rombos con colores que son los distintivos para esas clases o divisiones de riesgo que les voy a estar mostrando, ¿no? Esta primera clase es la 1, se llama explosivos. La clase 2 tiene 3 divisiones, que son los gases inflamables, los gases no inflamables no tóxicos y los gases tóxicos. La clase 3, que son los líquidos inflamables. La clase 4, que tiene 3 divisiones, que son los sólidos inflamables por fricción, los sólidos inflamables por combustión espontánea y los sólidos inflamables que reaccionan con el agua. Tenemos la clase 5, que son los oxidantes y los peróxidos orgánicos. Tenemos la clase 6, que tiene 2 divisiones, que son las sustancias tóxicas y las sustancias infecciosas. Tenemos la clase 7, que son los radiactivos, la clase 8, que son los corrosivos, y la clase 9, que son llamados varios o misceláneos. ¿Ok? Estas son las 9 categorías en las cuales puede entrar una sustancia o clasificarse como peligrosa. Para el desglose directamente en forma de lista, aquí les digo cómo están, este es el listado, lo mismo que les expliqué en la diapositiva anterior,
lo tienen en esta diapositiva. Y aparte de esta clasificación, de estas 9 clasificaciones de varios hasta varios y misceláneos, ¿no? Yendo desde explosivos hasta varios y misceláneos, hay una clasificación también que hay que tomar en cuenta, que es la de contaminante marino. Si alguna de esas sustancias, aparte de ser clasificadas como peligrosas, también por pruebas se considera que están en los rangos de contaminante marino, adicional se debe de contar o de contemplar ese peligro. Siguiente punto que vamos a revisar rápidamente, la identificación de envases, embalajes, contenedores y unidades de transporte. Sabemos que existen para el transporte de sustancias peligrosas varios tipos de envases o embalajes que pueden ser como los bidones o los drums que les estoy mostrando, porrones, llamados jerricanes también, los barriles, hay sacos, hay bolsas, hay cajas, hay recipientes intermedios para graneles o los que conocemos en el argot como IBCs. También están los super sacos, IBCs que están catalogados también como cartón, ¿no? O que están fabricados de cartón. O también los large packages, que son los embalajes de gran tamaño. Y todos estos tienen una característica especial, que justamente no podemos agarrar cualquier tipo de envase para contener nuestra sustancia peligrosa. No, tiene que tener cierto tipo de características. Una de esas características es que debe estar certificado por Naciones Unidas. Debe de contar con un código, que son estos códigos que les estoy mostrando en pantalla, que te certifica por diversas pruebas que también están normadas internacionalmente, que ese envase que vas a usar puede contener una sustancia peligrosa. Básicamente, los componentes que tiene esta certificación son los siguientes. Debe de estar un círculo y en el círculo dentro debe de estar las palabras UN. Deben venir una serie de letras y números y letras que significan la primera parte, el tipo de envase que estás utilizando, ¿no? Y el tipo de material con que está fabricado. La segunda parte, la X, puede ser una X, puede ser una Y, una Z, te va a decir el grupo de envase, de embalaje para el cual está diseñado digamos, ese envase, ¿no? Este grupo de envase y embalaje para la sustancia directamente. Luego viene un número que para la parte de los sólidos está reflejado el peso bruto máximo que está permitido. Si viene un número, es la densidad relativa que está permitida para ese envase. Después viene una letra que puede ser S, que significa que ese envase está directamente relacionado para sólidos, o si viene un número, significa la presión máxima a la cual se fue sometida esa ese envase y está reflejado en unidades de kilopascales. Después viene dos números que significan el año de fabricación. En el arriba dice 07, que digamos que fue fabricado en 2007, y el de abajo 98, que digamos que fue fabricado en 1998. Posteriormente viene una letra o la identificación del país donde se fabricó, ¿no? El de arriba fue fabricado en Estados Unidos, el de abajo fue fabricado en Alemania. Y por último, viene un código que es indistinto que le da la marca del fabricante de ese envase o embalaje. Entonces, esos son los códigos que deben de venir plasmados en los envases y embalajes. Estos son los códigos que les puedo mostrar para los bidones, ¿no? Podemos tener bidones de acero, de aluminio, de madera, de cartón, de plástico, ¿no? Y aquí justamente mencioné plástico porque si nosotros vamos a esta identificación, bidones de plástico, de tapa no desmontable o tapa desmontable, tenemos estas claves de asignación que son las que vimos anteriormente, ¿no? Entonces, estas claves, en conjunto con lo que vimos anteriormente, deben de estar plasmadas en estos envases para certificar que sí pueden contener sustancias peligrosas, ¿ok? Eh, Aquí es otro de los puntos en donde convergen la industria del plástico y las mercancías peligrosas. ¿En qué? Pues en la parte de los envases plásticos que deben de estar certificados y que básicamente estos envases están fabricados de polietileno de alta densidad. ¿Ok? Esto es para la parte de los drums o tambores. También tenemos los jerrycans, que justamente también hay jerrycans de plástico,
tenemos las cajas, ¿no? De cartón, también tenemos cajas de plástico, entonces se utilizan este tipo de materiales, los polietilenos de alta densidad. Tenemos sacos, tenemos embalajes compuestos, tenemos IBCs, ¿no? También en la parte de los IBCs plásticos son de polietileno de alta densidad, etcétera. Entonces, estos envases, si van a transportar una sustancia o van a contener una sustancia peligrosa, deben de venir identificados bajo este sistema, ¿no? Debe estar identificado con una etiqueta de riesgo, que es donde entra su clasificación, que ya vimos, una de las 9 clases de riesgo anterior o cualquiera de sus divisiones. Esta etiqueta debe de tener una medida de 10 por 10 centímetros de cada lado. Si la sustancia también presenta un riesgo secundario, o sea, hay sustancias que tienen un riesgo primario, que es su riesgo primordial y preponderante. Sin embargo, por cierto tipo de características físico-químicas, también tienen otro tipo de características y están clasificadas también como peligrosas, pues también pueden tener un riesgo secundario, ¿no? Entonces deben de tener esa etiqueta de riesgo, ya dije 10 por 10 en alguno de los lados del envase, su designación oficial del transporte, que es esta de acá arriba, ¿no? El etileno, su número de Naciones Unidas, que es en el 1184, y en su caso se aplica etiquetas de orientación, ¿no? Que son estas de acá, que justamente hay que colocarlas para designar que una sustancia o desenvase debe de estar colocado bajo cierta dirección. Como ya dijimos, si también esta sustancia está clasificada, aparte de una de las 9 clases de riesgos o divisiones, como marine pollutant, también hay que poner una etiqueta de contaminante marino que también tiene las mismas proporciones de 10 por 10 centímetros. 10 por 10 centímetros, perdón. Eh, la parte de identificación de unidades también es un tema, ¿no? Estas carteles o rótulos que ustedes han visto seguramente en los contenedores, en las unidades de transporte, pues también tienen unas ciertas medidas que están normadas internacionalmente por Naciones Unidas. Tiene 25 por 25 centímetros de lado por cada uno de, bueno, por cada lado de este cartel de identificación. Y hay que colocar estos carteles de identificación por cada uno de los lados. Por ejemplo, si es un contenedor, por cada uno de los 4 lados, ¿no? De, de este contenedor. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, si es una unidad de transporte con compartimentos múltiples y lleva cierto tipo de sustancias en cada uno, pues nada más hay que colocar por cada lado, por cada compartimento estos carteles. Eh, Importante decir que también los números de Naciones Unidas, hay una normatividad que te dice si vamos a colocar este número de Naciones Unidas dentro del cartel o no es necesario poner el número de Naciones Unidas dentro del cartel y puede estar viajando como lo estoy poniendo aquí en la pantalla, ¿no? O sea, sin el número de Naciones Unidas. Sin embargo, hay algunos en donde sí hay que poner el número de Naciones Unidas dentro de ese mismo cartel de identificación. ¿Cuándo vamos a poner ese número de Naciones Unidas? Una de las premisas es cuando esa unidad de bueno, ese contenedor, digámoslo de esa manera, está cargado con más de 4,000 kilos y llevas un material peligroso y solamente un material peligroso con su UN, un UN único. Entonces, internacionalmente el código IMDG, que es la parte marítima, te dice, por ejemplo, que lo debes de colocar el número de Naciones Unidas, ¿no? Tenemos que colocar cuando caemos en ese supuesto, un número de Naciones Unidas. Si no, si llevamos en un contenedor más números de Naciones Unidas, que sean compatibles entre sí, obviamente, pues no es necesario colocarlo y solo bastaría con colocar el rótulo correspondiente a la clase de riesgo que se está transportando o a las clases de riesgo. Hay una norma técnica colombiana, que es la 1692, que justamente habla de lo que les acabo de mencionar. Entonces, si ustedes van y buscan esta norma técnica colombiana, lo pueden encontrar. En cuanto a la disposición de la rotulación, te dice la norma técnica colombiana que la unidad de transporte debe colocarse en cada uno de los lados, ¿no? Y para los números de Naciones Unidas, justamente hay que colocarlos con lo que les acabo de mencionar previamente, ¿no? Solamente si llevas una mercancía peligrosa en esa unidad de transporte y es la única, solamente hay que colocar el UN en ese caso. Entonces, la identificación de unidades queda de la siguiente manera. Hay que colocar los carteles
por todos los lados de la unidad de transporte para que pueda ser visible que llevamos o transportamos una mercancía peligrosa. En los contenedores, pues depende justamente de cuántas llevemos, ¿no? El criterio, si va a llevar UN, si no va a llevar UN en el cartel explícito, pero también hay que checar la compatibilidad de las sustancias y en el contenedor lo vamos a colocar de la manera correcta. Hay una modalidad también que se llama cantidades limitadas, que es lo que están viendo en pantalla, y es una modalidad que te dice que puedes llevar ciertas cantidades mínimas de producto en ciertos envases y puedes omitir la identificación visual tanto en envases, embalajes como unidades de transporte, sustituyéndola por esta. Puedes llevar muchas clases de riesgo no importando la compatibilidad, siempre y cuando la identifiques con esto y cumplas con esos criterios de cantidades limitadas, que básicamente pueden ser 1 litro de sustancia, 5 litros, no más de ese tipo de cantidad. Documento de embarque, ya casi estamos por cerrar esta conferencia. Documento de embarque, aquí me voy a ir un poquito más rápido. Es un documento que nosotros necesitamos presentar ante, ante navieras, por ejemplo, ante el transporte, y te dice básicamente qué es lo que vas llevando dentro de ese contenedor, dentro de ese isotanque. Describe justamente cuáles son las sustancias que van, ¿no? Los primeros puntos, pues vas información extraer un problema que va desde datos del embarcador destinatario, los puertos de carga, descarga, el destino final. Y el punto 14 es el medular para este documento de embarque, que te dice que tienes que describir exactamente la sustancia como debe de ser y bajo un orden internacional. Hay que ver también cuántos llevamos, cuántos envases, cuántos embalajes, la tara, si es un contenedor, la tara del contenedor, el total gross mass, que es la suma de estos pesos, ya te va a dar justamente esta dirección. Hay una declaración del expedidor que te dice que todo lo que está declarando en este documento está bajo las normas internacionales y debe de ir firmado también esa parte. Y básicamente el punto 14, que es el que les mencioné, hay que colocar una descripción de las mercancías peligrosas como les estoy mostrando en pantalla, empezando por las letras UN, el número de Naciones Unidas, el proper shipping name, la clase de riesgo y un packing group. Toda esa información la van a encontrar en los listados de Naciones Unidas, en la regulación modelo, en el código IMG, etcétera, ¿no? O dependiendo también, si es por manera aérea, también lo pueden encontrar. Hay que colocar el flashpoint si cumple con una propiedad de que es 60 grados o menos centígrados, si es contaminante marino o no, y cuál es la cantidad de drums con el código homologado y cuál es la cantidad de sustancia que llevamos dentro de ese envase, ¿no? Y aquí les pongo algo que se llama EMS, que es una información de emergencia muy básica que te piden las navieras para el caso de fuego o caso de derrame. Segregación, ya nuestro último tema. Esta segregación, por ejemplo, si ustedes lo buscan por el tipo de medio de transporte, aquí les estoy mostrando una tabla que es para el transporte marítimo, en donde te enlista en la parte superior las clases y divisiones de riesgo y en esta parte de las filas también te las enlista. Entonces, con una intersección de plano cartesiano, si tú quieres saber si la clase 8 es compatible con la clase 9, te va a decir por ejemplo, aquí una X y te vas al significado de esos números o letras que aparecen aquí y te dice que no hay restricciones sobre la compatibilidad de esas sustancias. Entonces significa que sí las podrías llevar en la misma unidad de transporte, en el mismo contenedor, ¿no? Si te aparece un número en la intersección del plano cartesiano, básicamente te dice que no los puedes llevar juntos, que los tienes que separar. Esta tabla la encuentras, como les dije, en el código IMDG, que es el de para parte marítima. También hay una tabla similar para el transporte aéreo. Para Estados Unidos, el CFR 49 tiene también su propia tabla de segregación y básicamente es lo mismo, interceptar columnas con filas y saber interpretar qué significa lo que te está diciendo en esa intersección. Este es un ejemplo del listado que pueden encontrar en la normatividad internacional. Entonces, ahí les dice todas las características desde UN hasta Proper Shipping Name, la clase a la que pertenece esa sustancia, el packing group, alguna parte de cantidades limitadas que ya les mencioné,
etcétera, ¿no? Y algo muy importante, también hay una columna de segregación en la cual te dice que para cierto tipo de sustancias, básicamente de la clase 8, también se segregan en otros subgrupos, digamos, de ahí, ¿no? Desde los ácidos, las bases, los hipocloritos, los peróxidos, los alcalis, todo eso también está segregado y hay códigos en los cuales te dice justamente si esas sustancias, aunque estén determinadas por la misma clase, que sean clase 8 las dos sustancias, si las quieres llevar en el mismo contenedor, si te dice aquí que las tienes que separar, pues no hay de otra, ¿no? Porque justamente esa interacción entre sustancias, como puede ser un ácido y una base, pues genera escenarios mayores de riesgo. Entonces, como ustedes pueden ver este recorrido, las mercancías peligrosas tienen un grado de especialidad. Si tienen algún tipo de pregunta, porque sé que este tema es muy complejo y muy vasto y muy extenso, si tienen alguna pregunta específico, con mucho gusto les podría yo responder. Aquí les dejo una parte de mi contacto por si tienen alguna duda, algún comentario y les agradezco mucho su atención en esta ponencia. Abro los micrófonos por si hay algún tipo de pregunta, las podemos responder en el tiempo que nos resta. Muchas gracias, Alberto. Déjame un minuto, estoy mirando acá a ver si tenemos preguntas en el chat. Bueno, pues en este momento no veo preguntas en el chat, Alberto. En todo caso, bueno, también ya estamos a 3 minutos de que se nos acabe el tiempo. Entonces, invitarlos a todos a que te escriban con sus inquietudes. O si quieren escribirnos a nosotros y nosotros hacemos el puente también, no hay problema. Igual ahí ya tú estás dejando tus datos. Muchas gracias por esta charla, muy interesante. Es un tema demasiado relevante para la industria. Entonces, pues bueno, con esto yo creo que va a dar la última mirada. Bueno, acá tenemos, hagamos una preguntita, que es, ¿qué nos recomendarías para generar las hojas de seguridad? ¿Si software o plataformas online? Pues ya depende justamente de la facilidad que tengas con la interacción tecnológica. Hay últimamente la parte plataformas digitales ya está tomando mucho auge, ¿no? Ya se está utilizando mucha inteligencia artificial, entonces el software ya está quedando un poquito más para atrás, ¿no? Y ya lo que viene es justamente estas plataformas. Ok, muchas Ya gracias, depende del... Alberto. Ah, perdón. Bueno. Muchas gracias, Alberto, por tu respuesta. Ahora sí ya estamos como para cerrar. Entonces, bueno, no agradecerte a ti, agradecerle a todas las personas que se conectaron hoy a tu charla y ya darte la palabra por si quieres decir algo para el cierre. Y bueno, así. Solo agradecerles a Coplásticos esta oportunidad, como ya lo mencioné al principio, y a todos los asistentes. Muchísimas gracias y tengan buen día. Muy bien, muchas gracias a todos. Los esperamos en nuestras siguientes charlas del día. Adiós. Hola, Alberto, ¿ya salimos del en vivo?